Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy protagonizada por Pedro del Barrio y por Joaquín Delgado. Ya lo saben, se lo hemos contado hace unos segundos, segunda víctima mortal por violencia de género en la provincia en lo que va de año. La periodista Yolanda Pascual, redactora del Correo de Burgos, fue asesinada por su expareja pasada la medianoche. Él esperaba a que ella saliera de trabajar y lo hacía escondido en el garaje de la víctima, en el Parque Europa de la capital burgalesa. Casi 24 horas después, ahí se encuentra Isabel Miñón. Buenas noches, cuéntanos. Fue en este garaje comunitario del Parque Europa donde sucedieron anoche los hechos. Yolanda acababa de salir de su trabajo en la redacción del Correo de Burgos cuando su exmarido le apuñaló. El hombre de 62 años ha pasado a disposición judicial y se le está tomando declaración. No había denuncias previas, pero sus más próximos reconocen que Yolanda sufría maltrato psicológico por parte de su expareja desde hace años. Esa otra violencia que hay, que no es la que deja marcas y deja golpes y que hace saltar todas las alarmas, sino esa violencia silenciada, psicológica, de día a día, constante, de la que hace más daño, y que hace 4 años derivó en que Yolanda rompiera la relación con su agresor, confeso, porque ha reconocido los hechos. En las páginas del Correo de Burgos podemos leer su último artículo. Poco después, tras salir del trabajo, en el garaje de su domicilio fue apuñalada por su antiguo compañero sentimental, un hombre de 62 años que fue detenido por la policía minutos más tarde. Los vecinos de la víctima no dan crédito. Si por mí fuera una persona así, no saldría de la cárcel jamás en la vida. A su marido de vista y alguna vez que ha venido a por pan, pero no puedo comentar nada más. Sé que la chica era muy trabajadora y muy buena persona. Como somos mujeres tenemos derecho a sentirnos mal. Yolanda Pascual tenía 50 años y deja una hija de 17, fruto de la relación que mantuvo con su asesino. Es la segunda víctima mortal por violencia de género en lo que va de año en la provincia de Burgos. Aquí en este asunto ya vuelvo a la mesa, poco que debatir, poco que comentar, salvo expresar por un lado el sobresalto, ¿no? Por otro lado las condolencias a los familiares y a los compañeros de trabajo del Correo de Burgos y impactados, ¿no? Que es lo que estamos todos. Siempre te impacta, pero cuando te toca tan de cerca, evidentemente más todavía. Pedro. Sí, yo encima comentaba anteriormente a micrófono cerrado, fui el arquitecto de esa casa y la conocía a Yolanda, creo que era muy buena profesional y me ha dado mucha pena. He pensado mucho, especialmente en su hija, el problema que va a tener psíquico esta chica con el ver que su padre ha podido matar a su madre. Y luego he pensado muchísimo en el cáncer, porque yo lo llamo cáncer social, que es la violencia de género. Y además lo he relacionado con algo que hoy mismo he visto en una televisión, que es que hablaban sobre que la gente ya de edad sí que hace caso de todas las constantes de publicidad que se hacen del cáncer, pero en cambio los jóvenes no lo hacen. Y quizás sea porque en este mismo caso también habría que llevar más al ánimo de las parejas, de los matrimonios que se unen, de la burrada, del desatino que es el matar. Veíamos en las imágenes al director del periódico en el que trabajaba ella, Joaquín. Es verdad que no había ninguna denuncia, ninguna orden de alejamiento de ella hacia él, pero sí que es verdad que ha reconocido el director que llevaba sufriendo un maltrato psicológico bastante importante durante unos cuantos años. Desgraciadamente hay asuntos que se escapan a la justicia y está claro que los esfuerzos que se están haciendo en todos los ámbitos para erradicar esta lacra pues se revelan insuficientes, porque hay que tener en cuenta que el objetivo, que es 0 víctimas, tiene que ser un norte, pero que efectivamente víctimas está habiendo. No quiere decir que las cosas se hagan mal, pero sí que hay que replantearse algunas cuestiones en relación con la violencia de género. Fundamentalmente el tema de la educación. Yo creo que quizá porque es lo que no compete a lo que los abogados hacen normalmente, que es acudir cuando el problema ya está en marcha, cuando el problema ya tiene que tener una solución judicial, que lógicamente la tiene que tener porque es una cuestión de justicia el que estos asesinos paguen por sus
por sus acciones, pero lo que sí es cierto es que estamos viendo que hay demasiadas pocas explicaciones a actividades de estas, es decir, que no hay una explicación a que una persona tenga este comportamiento criminal y que luego, como si tal cosa, se entregue a las autoridades, lo que da idea de que este tipo de violencia no es una violencia equiparable a otras violencias en la que el criminal o intenta la huida o intenta de alguna manera justificar de una manera más social lo que está pasando. Hoy precisamente se reunían en el Senado el Observatorio para la Violencia de Género, con la presencia de autoridades judiciales, con la presencia de diferentes ministerios. Y a mí me llama la atención que dentro de los ministerios, porque esto es una cuestión transversal, la violencia de género tiene que tomarse como una cuestión de toda la sociedad y para toda la sociedad, no solo en el ámbito judicial, a mí me llama la atención de que no está el Ministerio, está el Ministerio de Sanidad e Igualdad, está el Ministerio del Interior, está el Ministerio de Justicia, pero no está el Ministerio de Educación. Yo creo que a todos nos compete que la educación, que empieza desde la familia, pero está en la escuela y está en los planes de educación también, esto se tenga muy claro, y se tenga muy claro que el machismo mata y que el machismo es una actividad y una actuación que no debe justificarse bajo ningún punto. Y por lo tanto, la educación es muy importante y creo que ahí tenemos que dar énfasis, como también decía Pedro, es decir, hay que educar a los jóvenes, hay que educar a los mayores, gran parte de los maltratadores provienen de familia que previamente eran maltratados y por lo tanto todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y no quiero extenderme más porque esto es un tema que es realmente muy interesante pero que da para mucho más que lo que es un mero comentario que además es un comentario además de la tristeza que nos da a todos el triste desgracia que ha sufrido Yolanda. ¿Crees, Pedro, que en la educación actual de las nuevas generaciones de nuestros adolescentes, nuestras chicas y chicos jóvenes ya se ha cambiado ese método para poder hacerles ver lo importante que es respetar a la otra persona? Porque ha habido informes hablando de celos entre adolescentes que no dictaminaban eso. Yo creo que ni se toca, o sea, y si se toca superficialmente y no con la intensidad que tenía que hacerse. Pero lo más fuerte es que esto no es una cosa circunscrita solamente a este país. Yo me he preocupado un poco cuando me he enterado de este tema de ver cómo estaba en el resto del mundo. No es de los más fuertes en España, Hay otros países que tienen muchísima más problemas de estos. Más terrorismo machista. Más terrorismo machista. Y luego también me he preocupado de ver lo que hace la ONU en esto. Y hay 16 normativas que en este momento están intentando sacar adelante para conseguir paliar, quitar, disminuir todo lo posible esta cosa. Es horrible, es un problema psicológico. Sí, Joaquín. Voy a apuntar una cosa. Hay dos cuestiones para mí fundamentales. La primera, el machismo en sí mismo, como fundamento de una determinada sociedad, o sea, como fundamento en la prevalencia del varón y de la agresividad, hay que tenerlo muy en cuenta. Y dos, la violencia. Tenemos que tener muy presente que la violencia está imbricada en nuestra sociedad hasta el punto, y aquí estamos en una tertulia amigable, pero hay muchas tertulias, por ejemplo, que no son amigables, en las que se están utilizando violencia verbal constantemente, unos contra los otros, o con gente ausente o con gente presente. Ese tipo de actitudes y actividades que estamos viendo constantemente en la televisión, en la radio, incluso en la prensa o incluso en nuestras actividades diarias, actividades violentas o agresivas, digamos, las cortes. O en las cortes, actitudes agresivas de unos contra otros son el germen no solo de este tipo de agresividad o este tipo de violencia que tiene otras connotaciones, pero sí de la violencia misma y de solventar los problemas a base de eso, de violencia, ¿no? Y eso es un gran problema que creo que tenemos que atajar. Bien, pues decíamos que con la muerte de Yolanda ya van 2 víctimas en lo que va de año en Burgos, pero a nivel regional son 5 las víctimas mortales por terrorismo machista en lo que llevamos de año. Solamente una de ellas había denunciado a su asesino, aunque posteriormente retiraba la denuncia. El de Burgos ha sido el último caso de este 2016 que está siendo un año trágico en Castilla y León. En abril, en Salamanca capital, una mujer de 48 años es asesinada en su casa. Su exmarido estuvo un tiempo sin poder acercarse a menos de 250 metros de ella. Un año después de terminar la orden de alejamiento, él le asestó 2 puñaladas.
3 meses después, en Aranda de Duero, Burgos, una mujer de 49 años es asesinada en su propia casa a manos de su exmarido. Estaba recién divorciada y no había denuncia previa. El mes de octubre ha sido sin duda el más trágico del año en Castilla y León. 2 víctimas mortales en apenas 15 días. En Arévalo, en Ávila, una mujer de 32 años es apuñalada por su expareja en presencia de sus hijos. No había denunciado. Ese mismo mes, y hace menos de 2 semanas, en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, aparece un matrimonio muerto por arma de fuego en su domicilio. Ella había interpuesto una denuncia, pero la retiró en 2006. El año pasado murieron en nuestra comunidad 2 mujeres por violencia de género, pero en lo que llevamos de 2016 ya han fallecido 5. Y eso que el número de denuncias ha bajado en nuestra comunidad en el último trimestre, un 6% menos, hasta las 1.200 denuncias, de las que casi la mitad derivan en medidas de protección. Comentábamos en la mesa que es importante la educación desde la base, desde la escuela, en casa se da por hecho, evidentemente, pero también es importante que alguien potencie las denuncias, porque estamos viendo en estas imágenes que de 5 fallecidas en nuestra comunidad, 5 asesinadas, perdón, en nuestra comunidad, tan solo una había presentado denuncia y la había retirado después. Claro, si me permite, Rafa, yo quiero decir en lo que a mí me compete y lo que estoy viendo todos los días, que hay unos esfuerzos tremendos por parte del Poder Judicial, de las administraciones. Lo decía antes Pedro, sí es cierto que hay muchos problemas en nuestro ámbito cultural, problemas de machismo, pero lo que sí es cierto es que solamente, o lo que quiero decir es que en España hay una ley de protección que es muy proteccionista con las mujeres y que por lo tanto podemos utilizar esa ley. Y yo animo a las mujeres a que denuncien, y porque detrás de su denuncia hay un grupo de personas, de abogados, de jueces, de fiscales, que están dispuestos, de trabajadores sociales de todo tipo, que están dispuestos a ayudarlas. Y por lo tanto, yo creo que es importante dar un canto a la esperanza, que efectivamente la denuncia tiene efectos que puede solventar una determinada situación. Lógicamente, y a los hechos me remito, no soluciona todos los asuntos y todos los problemas, pero tenemos una buena ley en España. Tenemos una buena ley que protege a la víctima. Por tu experiencia y formación, Joaquín, a la primera de cambio que detectas ese maltrato, ¿hay ya que denunciar? Por supuesto que sí. ¿Qué es el problema quizás, ¿no? Que se deja pasar la primera y luego van todas. Pero tampoco hay que criminalizar a las víctimas pensando que son las responsables por no denunciar. Hombre, no faltaba. No quiero decir, porque también podía parecer, a veces nos pasa, que a veces hacemos este tipo de llamadas y algunas veces pues nosotros vemos como determinadas mujeres pues se ven incluso un poco más disminuidas porque piensan, bueno, es que yo no tengo el valor de denunciar. No, vamos a ver. No vamos a dejarlo claro. Denuncia. Con la denuncia se siguen todos los protocolos. Con la denuncia se hacen órdenes de protección. Los abogados en toda España y en Burgos en particular están preparadísimos para atender a las denuncias, para seguir a las víctimas desde el primer momento. Dentro de 10 días vamos a tener un curso, todos los años tenemos un curso de reciclaje de todos los abogados que se dedican a la violencia de género, con las novedades legislativas que se van produciendo, etcétera. Todo esto puede ser insuficiente porque podemos ir a la prevención, evidentemente, pero está claro que en España se está tomando en serio la violencia de género y ahora mismo quiero decir que no se desanimen todas las personas que están trabajando en la violencia de género, porque sé que cada vez que hay una víctima algo de ellas se les quema dentro y no se deben desanimar. Yo creo que eso es una cuestión que debemos dejar muy clara, tanto abogados como jueces, como fiscales, como políticos que están trabajando, como todo el mundo que está trabajando aquí. Ojalá sea así. Pedro, ¿alguna reflexión de este último? Yo animo, habla el abogado y habla bien en el sentido de decir que denuncien. Y animo a las parejas a que se quieran, que es curioso decir esto, a que se reciclen en el cariño, porque muchas veces estas cosas pueden ocurrir, pero no pueden llegar a más si se tiene la voluntad de que no llegue a más y los dos son los que lo tienen que hacer. Bien, pues evidentemente esta noticia ha conmocionado a la sociedad burgalesa y al periodismo en particular. Cientos de personas se han concentrado a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor, compañeros de la víctima y todos los representantes de los diferentes partidos políticos han guardado 5 minutos de silencio en repulsa por este asesinato. Rechazar
enérgicamente lo que ha significado esta nueva violencia de víctima de género, este nuevo asesinato de una persona a manos de su expareja. Son ya, creo que son 36 personas, 36 mujeres las que han fallecido durante este año, y en esta ocasión pues nos ha pillado muy cerca en la propia ciudad de Burgos. Nosotros acostumbramos en todos los plenos del ayuntamiento, desde hace ya varios años, comenzamos los plenos precisamente guardando un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género que se han producido durante las semanas anteriores. Ha sido la única concentración. Hoy a las 8 de la tarde también había una movilización convocada justo frente al trabajo de la asesinada, frente a la redacción del Correo de Burgos. Con esas imágenes cerraremos este informativo a modo de homenaje para Yolanda. Y es que son muchas las muestras de condolencia que están recibiendo la familia, amigos y compañeros de Yolanda. Por su condición de periodista tenía contacto con los políticos de la provincia burgalesa que, como todos, no salían de su asombro hoy. Condenando este presunto asesinato machista, que es uno más y que, como cada vez que se producen, uno lo único que piensa es que ojalá sea el último asesinato machista, y ojalá entre todos y todas logremos acabar con esta lacra social. Lamentamos profundamente y desde luego pues trasladamos las condolencias tanto a su familia como a sus compañeros del Correo El Mundo, como a todos ustedes que también han sido compañeros de Yolanda Pascual en estos años en los que ha ejercido su labor periodística en nuestra ciudad, en la ciudad de Burgos. Ante el asesinato cruel de ayer noche de una vecina de Burgos a manos de su expareja. Un caso más de violencia machista que golpea en el corazón de los burgaleses, en nuestra ciudad, y que también golpea en el corazón de muchos de ustedes, compañeros suyos de profesión.